Los últimos descubrimientos de Oak Island han vuelto a atraer la atención del mundo hacia la pequeña isla que se ha negado a revelar sus secretos durante más de 2 siglos. Después de más de 230 años de incesante búsqueda de tesoros innumerables, expediciones fallidas y generaciones de preguntas sin respuesta, muchos investigadores creen ahora que la investigación finalmente puede estar acercándose a uno de sus puntos de inflexión más significativos. Escaneos del terreno recientes, muestras de núcleos profundos, mapeo subterráneo avanzado y evidencia recientemente documentada de varios sitios de excavación clave se han combinado para crear uno de los desarrollos más intrigantes que la isla ha visto en décadas. Lo que hace que esta nueva fase de la búsqueda sea especialmente convincente es que los descubrimientos ya no son únicos. En lugar de anomalías aisladas dispersas en diferentes sitios de excavación, los investigadores ahora creen que las pistas recuperadas de múltiples ubicaciones pueden en realidad pertenecer al mismo sistema subterráneo oculto. Según interpretaciones preliminares, algunos expertos estiman que si la estructura enterrada resulta ser una cámara del tesoro, aún no descubierta su valor potencial, podría acercarse a los 126 millones de dólares. Aún así, los investigadores continúan enfatizando que esta estimación sigue siendo especulativa y requerirá una verificación científica independiente y exhaustiva, desde que se pueda aceptar cualquier conclusión extraordinaria. Quizás el aspecto más fascinante de la investigación actual es la forma en que piezas de evidencia separadas parecen converger por primera vez. En lugar de depender de un único pozo prometedor, una lectura de metal inusual o un descubrimiento aislado, la última investigación combina información recopilada de Money Pit Garden Shaft Smith's Cove y varios lugares adicionales repartidos por Oak Island. Si estas pistas independientes realmente pertenecen a la misma red subterránea, podrían cambiar drásticamente la forma en que se ha entendido todo el misterio durante generaciones. Esta posibilidad plantea naturalmente la pregunta que ha cautivado a los cazadores de tesoros durante más de 2 siglos. ¿Ha alcanzado finalmente el equipo el umbral del mayor secreto oculto de Oak Island, o la isla se está preparando para sorprender a todos, una vez más con otra capa de misterio? En la investigación de hoy, examinaremos cada descubrimiento importante, cada observación científica importante y cada desarrollo significativo que ha acercado más que nunca a los investigadores a responder una de las preguntas más duraderas de la historia. Antes de continuar, si disfrutas de documentales detallados sobre Oak Island, búsquedas de tesoros legendarias importantes, descubrimientos de oro y misterios históricos, asegúrate de suscribirte al canal, presionar la campana de notificación y permanecer con nosotros hasta el final. La evidencia que estamos a punto de explorar tiene el potencial de cambiar la dirección de esta extraordinaria investigación. Si futuras pruebas científicas confirman lo que los investigadores están empezando a sospechar, estos descubrimientos podrían representar uno de los capítulos más importantes en la larga y notable historia de Oak Island. Durante más de 230 años, los exploradores han regresado a Oak Island con notable persistencia a pesar de los repetidos reveses y decepciones. Se han perforado cientos de pozos, se han invertido millones de dólares e innumerables proyectos de excavación han intentado descubrir lo que pueda haber debajo de la superficie de la isla. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, ninguna expedición ha podido proporcionar una explicación definitiva del misterio que sigue fascinando al mundo. Esta vez, sin embargo, el entusiasmo no gira en torno a un descubrimiento aislado. En cambio, varios hallazgos independientes han comenzado a aparecer casi simultáneamente, creando una imagen mucho más convincente que la que cualquier pista podría proporcionar por sí sola. En lugar de apuntar hacia una ubicación específica, la evidencia parece sugerir que múltiples áreas de la isla pueden estar conectadas a través de un sistema subterráneo mucho más grande de lo que se imaginaba anteriormente. Durante los trabajos de excavación llevados a cabo durante los últimos meses, la nueva información recopilada en Money Pit Garden Shaft y varios lugares adicionales comenzó a cambiar gradualmente la dirección de toda la investigación.
En años anteriores, los investigadores generalmente trataban cada sitio de excavación como un rompecabezas separado que requería su propia explicación. Ahora, después de comparar los descubrimientos recientes con los registros históricos, muchos investigadores creen que esas piezas individuales pueden en realidad encajar en una imagen mucho más amplia. Aún así, el equipo se muestra cauto a la hora de sacar conclusiones prematuras. Aunque el patrón emergente parece cada vez más convincente, los científicos continúan enfatizando que conectar observaciones separadas en una sola interpretación no prueba automáticamente la existencia de una cámara subterránea o una estructura construida por el hombre. Cada conexión propuesta aún debe resistir pruebas científicas detalladas antes de convertirse en una conclusión aceptada. La investigación se intensificó por primera vez después de que los investigadores identificaron señales terrestres inusuales debajo del área que rodea Money Pit. Esas lecturas inesperadas inmediatamente animaron al equipo a revisar datos adicionales recopilados en otras partes de la isla. Poco después, la información subterránea recopilada en Garden Shaft impulsó a los expertos a reabrir registros históricos de estudios que habían permanecido prácticamente sin cambios durante años. Cuando esos informes antiguos se compararon cuidadosamente con datos cartográficos digitales recién recopilados, los investigadores notaron varios patrones recurrentes que nunca antes se habían destacado tan claramente. Características que alguna vez parecieron no relacionadas, de repente comenzaron a alinearse, de manera que exigieron mucha más atención. Pequeñas inconsistencias ocultas en encuestas anteriores se transformaron gradualmente en pistas potencialmente significativas cuando se analizan junto con la tecnología de imágenes moderna. Esa comprensión cambió fundamentalmente la atmósfera que rodeaba el proyecto. Lo que había comenzado como otra fase rutinaria de exploración evolucionó lentamente hasta convertirse en una de las investigaciones científicamente más ambiciosas jamás emprendidas en Oak Island. Cada nuevo descubrimiento alentó a los investigadores a examinar evidencia más antigua con ojos nuevos, revelando relaciones que las generaciones anteriores simplemente carecían de herramientas para reconocer. Según los miembros del equipo de investigación, el foco ahora se ha desplazado mucho más allá de lecturas aisladas de metales o fragmentos dispersos de madera antigua. El análisis geológico moderno permite a los investigadores comparar muestras de núcleos, mediciones de densidad subterránea, mapeo digital e imágenes estructurales simultáneamente, en lugar de examinar cada fuente de información de forma independiente. Este enfoque más amplio ha creado una comprensión mucho más completa de lo que puede haber debajo de la isla, debido a que estos conjuntos de datos independientes parecen apoyarse cada vez más entre sí. Muchos investigadores ahora creen que pueden estar acercándose a una importante estructura subterránea escondida en algún lugar debajo de Oak Island. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente ninguna cámara del tesoro, y cada indicio prometedor sigue siendo objeto de cuidadosos exámenes de laboratorio. El equipo entiende que las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas igualmente extraordinarias, antes de que se pueda hacer cualquier anuncio definitivo de manera responsable. Ese cuidadoso enfoque científico ha colocado una vez más a Oak Island en el centro de la atención mundial. Organizaciones de noticias internacionales, investigadores arqueológicos, especialistas en geología y foros de discusión en línea han comenzado a seguir la investigación con renovado interés. En todo el mundo la gente observa de cerca para ver si la próxima ronda de pruebas científicas fortalecerá el creciente conjunto de evidencia o proporcionará explicaciones completamente diferentes para los descubrimientos inusuales. Si futuros análisis de laboratorio y verificaciones independientes finalmente respaldan la interpretación actual del equipo, esta investigación podría convertirse en uno de los momentos decisivos en la larga historia de Oak Island. Por primera vez en muchos años, múltiples líneas de evidencia parecen avanzar hacia la misma conclusión, en lugar de apuntar en direcciones diferentes.
Si esa convergencia representa un progreso genuino u otro desvío fascinante, sigue siendo una de las preguntas más importantes que aún esperan respuesta. A diferencia de muchas expediciones anteriores, la investigación actual se ha basado tanto en tecnología científica avanzada como en métodos de excavación tradicionales. En lugar de excavar más profundamente de inmediato, los investigadores dedicaron un esfuerzo significativo a estudios de alta resolución que penetran el suelo y a sofisticados sistemas de mapeo subterráneo capaces de examinar características geológicas ocultas sin perturbar el sitio en sí. Esta estrategia permitió al equipo recopilar una enorme cantidad de información antes de tomar decisiones importantes sobre la excavación. A lo largo de varias semanas, se recogieron más de 4.000 puntos de escaneo terrestre individuales en diferentes secciones de Oak Island. Estos estudios generaron más de 500 gigabytes de información geológica, creando uno de los conjuntos de datos subterráneos más detallados jamás reunidos para la isla. Una vez que los datos ingresaron a los sistemas avanzados de modelado por computadora, los investigadores comenzaron a identificar patrones que sorprendieron incluso a los especialistas experimentados, reunidos dentro de la sala de guerra del proyecto. Gran parte de la discusión se centró rápidamente en anomalías inusuales, que aparecen aproximadamente entre 170 y 190 pies debajo de la superficie. Las imágenes de escaneo digital revelaron varias características geométricas cuyos bordes parecían notablemente más regulares que los producidos típicamente por procesos geológicos ordinarios. Junto a estos patrones, los investigadores también identificaron indicios de una posible zona subterránea que se extendía aproximadamente 120 pies de largo, con lo que parecía ser un vacío separado ubicado debajo de parte de la misma estructura. Aunque estas observaciones siguen siendo preliminares, han generado un interés científico considerable si pruebas futuras confirman que estas señales representan con precisión cámaras subterráneas o pasajes de conexión. Podrían cambiar drásticamente la comprensión de los investigadores sobre el paisaje oculto de Oak Island. Aún así, los investigadores continúan enfatizando que estas interpretaciones siguen siendo provisionales hasta que se complete la verificación científica independiente. Uno de los desarrollos más intrigantes surgió cuando se compararon los resultados de los escaneos de Money Pit Garden Shaft y áreas cercanas. En lugar de producir anomalías aisladas y únicas en cada ubicación, varias características subterráneas parecieron alinearse notablemente bien en múltiples áreas de estudio. Esa coherencia animó a los investigadores a revisar registros cartográficos más antiguos en busca de pruebas adicionales de apoyo. A medida que los estudios históricos se superpusieron a los modelos digitales recién generados, aparecieron repetidamente anomalías subterráneas similares en varios conjuntos de datos independientes. Características que antes se descartaban como no relacionadas, de repente parecieron capaces de formar parte de un patrón mucho más amplio que se extendía debajo de múltiples sitios de excavación. Esas conexiones inesperadas son una de las principales razones por las que la investigación se ha vuelto cada vez más cuidadosa, sistemática y científicamente rigurosa. Al mismo tiempo, estos descubrimientos también han provocado uno de los debates científicos más importantes en torno al proyecto. Algunos geólogos sostienen que los procesos geológicos que ocurren naturalmente pueden producir ocasionalmente patrones sorprendentemente regulares, particularmente a profundidades considerables donde la presión y las fuerzas estructurales dan forma a formaciones subterráneas durante millones de años. Según este punto de vista, la simetría, por sí sola, no debería interpretarse automáticamente como evidencia de construcción humana. Otros investigadores, sin embargo, siguen menos convencidos de que la geología natural pueda explicar completamente las características observadas. Señalan la geometría inusualmente consistente, visible en varios escaneos independientes, y sugieren que tal simetría parece difícil de conciliar solo con formaciones rocosas ordinarias. Si futuras pruebas científicas finalmente demuestran que estas estructuras fueron creadas intencionalmente y no naturalmente,
las implicaciones para la historia de Oak Island serían extraordinarias. Tras los prometedores resultados producidos por los estudios terrestres, la investigación entró en otra fase crucial que implicó un extenso muestreo de núcleos profundos. Se perforaron más de 35 pozos cuidadosamente planificados en múltiples ubicaciones en un esfuerzo por determinar exactamente qué materiales yacían ocultos debajo de la superficie de la isla. Cada muestra representó otra oportunidad para comparar evidencia física con las imágenes digitales generadas durante el proceso de escaneo. Potentes equipos de perforación extrajeron cuidadosamente tierra, roca, grava y otras capas geológicas desde profundidades que oscilaban entre aproximadamente 90 y 190 pis. Cada muestra recibió su propio número de identificación, antes de ser sellada inmediatamente dentro de contenedores seguros, diseñados para preservar hasta el más mínimo detalle. Los investigadores entendieron que un solo fragmento pasado por alto podría eventualmente resultar esencial para interpretar la imagen subterránea más amplia. A medida que más muestras de núcleos llegaron a la superficie, la investigación se volvió cada vez más convincente. Varios contenían fragmentos de madera envejecida que parecían notablemente diferentes de las raíces de árboles comunes, enterradas naturalmente bajo tierra. Otras muestras revelaron piezas de piedra inusuales, cuya composición y características estructurales parecían inconsistentes con el entorno geológico circundante, lo que alentó a los investigadores a examinarlas más de cerca. Para añadir más intriga, un pequeño número de muestras de núcleos también contenían débiles rastros metálicos. Por sí solos, estos hallazgos no pueden confirmar la existencia de una cámara del tesoro escondida o una construcción hecha por el hombre. Sin embargo, cuando se consideran junto con los resultados de las imágenes clandestinas, contribuyen a una creciente colección de evidencia que los investigadores creen que merece un examen científico cuidadoso en lugar de un rechazo inmediato. Al reconocer la importancia de preservar todas las pistas posibles, el equipo evitó deliberadamente apresurarse a sacar conclusiones dramáticas. En cambio, cada muestra significativa fue cuidadosamente categorizada y antes de ser transportada a laboratorios especializados de alta seguridad para realizar pruebas independientes. Los investigadores entendieron que el análisis de los pacientes proporcionaría en última instancia respuestas mucho más confiables que la especulación basada únicamente en observaciones preliminares. Dentro de esos laboratorios, fragmentos de madera se someten a datación por radiocarbono para estimar su edad. Especialistas en geología analizan capas de piedra para determinar su origen y expertos metalúrgicos estudian la composición de cada rastro metálico detectado. En conjunto, estos exámenes apuntan a responder una pregunta fundamental. ¿Son estos materiales productos enteramente naturales de la geología de Oak Island o revelan evidencia inequívoca de actividad humana histórica debajo de la superficie? Debido a que esas investigaciones de laboratorio continúan, los informes científicos finales aún no se han publicado. Hasta que esos resultados estén disponibles, el equipo de investigación continúa resistiendo la presión para anunciar conclusiones importantes. La paciencia sigue siendo esencial, especialmente cuando los descubrimientos que se están investigando podrían remodelar más de 2 siglos de especulaciones en torno a uno de los misterios de tesoros sin resolver más famosos del mundo. Si algún lugar continúa dominando la discusión a lo largo de esta investigación, ese es sin duda el legendario Money Pit. Durante más de 230 años, esta área ha atraído la mayor concentración de perforaciones, excavaciones, inversiones financieras y fascinación pública de toda Oak Island. Innumerables expediciones han centrado sus esfuerzos allí, cada una con la esperanza de descubrir el escurridizo secreto que se cree que se encuentra en algún lugar debajo de su superficie. Ahora, por primera vez en muchos años, los investigadores han regresado a Money Pit, armados con una perspectiva completamente nueva. En lugar de tratarlo como un objetivo aislado, lo están examinando como un posible componente de un sistema subterráneo mucho más grande que se extiende por toda la isla.
Descubrimientos recientes han comenzado a revelar conexiones sorprendentes entre la evidencia recién recopilada y los registros históricos que alguna vez se consideraron no relacionados. Según los investigadores involucrados en el proyecto, esta puede representar la primera ocasión en la que los estudios geológicos, los registros de perforaciones, los mapas digitales, las muestras de núcleos y los informes de excavaciones históricas parecen converger hacia la misma conclusión general. Sigue siendo incierto si esa convergencia conduce en última instancia a una cámara oculta a una antigua red de túneles o una explicación geológica completamente inesperada. Lo que está claro, sin embargo, es que el mayor misterio de Oak Island ha entrado en otro capítulo notable, y el mundo está una vez más esperando ver qué hay debajo. Después de analizar los recientes escaneos del terreno y más de 12 nuevos informes de pozos, siguieron apareciendo anomalías subterráneas similares a una profundidad de alrededor de 175 a 105 pies. Cuando se examinaron las muestras de núcleos profundos tomadas en la misma zona, algunas muestras contenían fragmentos de madera vieja, capas de piedra inusuales y rastros metálicos ligeros. Por sí solas, estas pruebas no prueban la existencia de una cámara del tesoro. Pero cuando los estudiaron juntos, el equipo sintió que la historia detrás del Pozo del Dinero podría ser mucho más compleja de lo que se creía anteriormente. Después de eso, los investigadores comenzaron a revisar una vez más registros de perforación, mapas topográficos y registros de excavación de décadas de antigüedad. Se encontraron varios pozos antiguos donde las anomalías registradas en ese momento coincidían estrechamente con los resultados del escaneo digital actual. Ese fue el momento en que la investigación tomó un nuevo rumbo. El equipo cree que muchas pequeñas pistas descubiertas en el pasado pueden haber sido ignoradas, porque se estudiaron por separado, pero ahora la misma evidencia parece estar formando un panorama mucho más amplio. Por eso, Rick y Marty Lagina han hecho del área del Pozo de Dinero la máxima prioridad de la investigación. Cada nueva perforación, cada muestra de núcleo y cada informe de laboratorio se comparan ahora directamente con los datos antiguos de este lugar. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente ninguna cámara del tesoro oculta, si las próximas pruebas científicas confirman todas estas pruebas, la información más importante se encontrará en el Pozo del Jardín. Después de que las nuevas pruebas en torno al Pozo de Dinero llamaran la atención del equipo, el siguiente foco más importante de la investigación fue el Pozo del Jardín. En los últimos meses, este pozo ha sido objeto de la mayor cantidad de estudios técnicos e inspecciones de seguridad. Utilizando cámaras, sistemas de mapeo láser y sensores subterráneos, el equipo registró cuidadosamente cada capa hasta una profundidad de alrededor de 160 a 180 pies. Los primeros informes revelaron varios signos que cambiaron el enfoque de toda la investigación. Según los expertos, el mapeo subterráneo alrededor del Pozo del Jardín mostró varias zonas que parecían diferentes de las formaciones rocosas normales. Algunos resultados del escaneo sugirieron que podría haber un pasaje oculto o una conexión con otra área subterránea cerca de él. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente ningún túnel o cámara, las anomalías que aparecen repetidamente en varias imágenes escaneadas obligaron a los investigadores a hacer nuevas preguntas. Cuando estos resultados se compararon con los datos del Pozo de Dinero, algunos patrones parecieron coincidir entre sí. Por eso el equipo decidió cambiar por completo su estrategia de excavación. Antes el objetivo era simplemente alcanzar mayores profundidades, pero ahora cada nueva capa se elimina lenta y cuidadosamente. Se están recolectando muestras de suelos, rocas y otros materiales cada 5 a 10 pies para que no se pierda evidencia importante. Ingenieros, arqueólogos y geólogos están registrando cada paso juntos, porque creen que incluso un pequeño error podría destruir para siempre la pista más importante de la investigación. Ahora el Pozo del Jardín ya no es solo un lugar de excavación, sino que se ha convertido en el centro más importante de toda la investigación. Si futuras pruebas de laboratorio y verificaciones en tierra demuestran que las señales encontradas aquí
apuntan en realidad a una conexión subterránea creada por el hombre. Entonces la teoría de una posible cámara del tesoro de 126 millones de dólares podría volverse mucho más sólida. Smith's Cove, Y, la teoría del túnel subterráneo. Si algún lugar de Oak Island ha suscitado más preguntas después del Pozo del Dinero, ese es Smith's Cove. Durante años muchos investigadores han creído que si realmente existe una cámara oculta bajo tierra, es posible que se haya construido algún tipo de túnel de inundación desde esta área para protegerla. Ahora la reciente investigación ha vuelto a poner esta vieja teoría en el centro de atención. Alrededor de Smith's Cove, el equipo inició un nuevo análisis del patrón de flujo de agua utilizando más de 20 puntos de monitoreo de agua y varios sensores subterráneos. Los primeros informes registraron algunos cambios que sorprendieron incluso a los ingenieros. Durante el análisis, se observó que en algunos pozos, el flujo de agua seguía un patrón diferente en lugar de su dirección normal. En varios lugares, la presión del agua y la velocidad del flujo no coincidían con la formación geológica circundante. Los ingenieros dicen que tales cambios a veces pueden ocurrir debido a las capas de roca naturales, pero cuando estos datos se compararon con los escaneos del terreno y las muestras de núcleos, siguieron apareciendo patrones similares en ciertas áreas. Es por eso que una vez más se toma en serio la teoría del túnel subterráneo. Ahora la pregunta más importante es si se trata de una señal de un antiguo túnel de inundación o de una ruta de acceso oculta construida hace siglos. Los geólogos no están del todo de acuerdo con esta posibilidad. Dicen que la compleja estructura geológica de Oak Island también puede crear tales patrones de flujo de agua. Por otro lado, muchos ingenieros creen que si el agua cambia repetidamente de dirección en el camino, podría haber un vacío subterráneo o un pasaje detrás de ella. Sin embargo, todavía no se ha confirmado oficialmente ningún túnel y todas las conclusiones dependen de más pruebas. Es por eso que el equipo ahora considera Smith's Cove no solo una zona costera, sino una de las partes más importantes de toda la investigación. En los próximos días se están preparando aquí más perforaciones profundas, pruebas de presión de agua y mapeo subterráneo. Si estas nuevas investigaciones demuestran que el patrón de flujo de agua está conectado a una estructura oculta, ¿qué revelarán las pruebas científicas, la etapa más importante de la investigación? Y han comenzado en Oak Island. Los escaneos terrestres, las muestras de núcleos profundos y nueva evidencia de diferentes lugares ciertamente han aumentado las esperanzas del equipo, pero ahora solo las pruebas de laboratorio pueden responder todas las preguntas. Es por ello que se han enviado a diferentes laboratorios más de 35 muestras de núcleos, fragmentos de madera, trozos de piedra y restos metálicos recolectados durante las últimas semanas. El equipo ha declarado claramente que no se reclamará ninguna cámara del tesoro escondido hasta que cada muestra sea verificada científicamente. En primer lugar, los fragmentos de madera se están sometiendo a datación por carbono. Los investigadores quieren saber si la madera es natural o si alguna vez formó parte de una antigua estructura creada por el hombre. Si su edad coincide con el período en el que se cree que tuvo lugar la actividad temprana en Oak Island, la investigación podría avanzar en una dirección completamente nueva. Paralelamente también se están realizando análisis geológicos de las capas de piedra para determinar si las rocas se formaron de forma natural o se colocaron allí durante algún tipo de construcción. Por otro lado, la mayor curiosidad gira en torno al análisis de metales. Las muestras de núcleos que contenían trazas metálicas ligeras se están analizando para determinar su composición química, pureza del metal y estructura microscópica. Los expertos están tratando de determinar si el metal es parte de un depósito mineral natural o alguna vez estuvo relacionado con la actividad humana. Al mismo tiempo, también se llevan a cabo pruebas microscópicas de alta resolución y comparaciones de materiales para buscar signos de procesamiento artificial. Por eso, la verificación final se considera la etapa más importante de toda la investigación. Si la datación por carbono, el análisis de metales y los informes de laboratorio se confirman entre sí, y
Entonces la teoría de una posible cámara del tesoro de 126 millones de dólares podría volverse mucho más sólida. Pero si los informes no respaldan estas señales, es posible que el equipo tenga que repensar toda su estrategia. ¿Cómo se creó la teoría de la cámara del tesoro de 126 millones de dólares? La teoría más reciente de Oak Island no se basó en un solo descubrimiento. En cambio, los investigadores comenzaron a trabajar en esta posibilidad después de conectar diferentes piezas de evidencia encontradas durante varios meses en Money Pit Garden Shaft Smith's Cove, escaneos terrestres y muestras de núcleos profundos. Cuando se analizaron juntos más de 4.000 puntos de exploración del terreno, más de 35 muestras de núcleos, informes de perforaciones y mapeos subterráneos, aparecieron varios patrones que apuntaban repetidamente hacia la misma zona subterránea. Sin embargo, esto es todavía solo una teoría funcional y aún no ha recibido confirmación científica independiente. El debate más importante se centró en una posible estructura subterránea cuyas señales se registraron repetidamente a una profundidad de entre 57 y 60 metros. Al mismo tiempo, los fragmentos de madera, capas de piedra y rastros metálicos, encontrados en algunas muestras de núcleos, también dieron a la investigación una nueva dirección. Los investigadores dicen que cada pieza de evidencia por sí sola no conduce a una conclusión importante, pero cuando todos los hallazgos se estudiaron juntos, pareció por primera vez que todos podrían tener la misma causa. Basándose en esto, algunos expertos estimaron que si realmente existe una cámara del tesoro protegida debajo su posible valor, podría rondar los 126 millones de dólares. Esta es solo una estimación inicial, no un valor confirmado. Pero la historia no termina aquí. Los expertos todavía están buscando respuestas a varias preguntas importantes. ¿Las formas geométricas que se ven en los escaneos terrestres son realmente estructuras hechas por el hombre? ¿Los rastros metálicos son parte de un artefacto antiguo o simplemente minerales naturales? ¿El patrón del flujo de agua apunta hacia un túnel oculto o es solo el resultado de un proceso geológico? Y la pregunta más importante de todas: ¿todas las pruebas están realmente conectadas a la misma cámara subterránea o es solo una coincidencia? Es por eso que el equipo evita cualquier reclamo importante. Están esperando la datación por carbono, el análisis de metales, las pruebas geológicas y los informes de laboratorios independientes. Si la próxima verificación científica respalda esta teoría, entonces la teoría de la cámara del tesoro de 126 millones de dólares podría convertirse en el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Pero si las pruebas no coinciden, habrá que examinar de nuevo toda la teoría desde el principio. Las discusiones se extendieron por todo el mundo, a medida que seguía apareciendo nueva información relacionada con la investigación de Oak Island. La discusión en torno a ella se extendió rápidamente por todo el mundo. La teoría de una posible cámara del tesoro de 126 millones de dólares atrajo no solo a cazadores de tesoros, sino también a historiadores, arqueólogos e investigadores. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la investigación continuamente. Los foros de investigación se llenaron de largas discusiones sobre escaneos terrestres, muestras de núcleos y pruebas de laboratorio. Al mismo tiempo, millones de personas en las redes sociales comenzaron a esperar cada nueva actualización, e incluso la información más pequeña se difundió por todo el mundo en cuestión de horas. Pero a medida que la discusión crecía, el debate también se hacía más fuerte. Los partidarios dicen que no se pueden ignorar los más de 4.000 puntos de escaneo terrestre, más de 35 muestras de núcleos y la nueva evidencia encontrada en diferentes lugares durante los últimos meses. Creen que por primera vez tantos datos científicos apuntan hacia la misma zona subterránea. Si los próximos informes de laboratorio también respaldan estos hallazgos, entonces finalmente podría abrirse el capítulo más grande del misterio de Oak Island. Por otro lado, los escépticos tienen una opinión completamente diferente. Dicen que las anomalías del terreno, los rastros metálicos y los vacíos subterráneos no son prueba de tesoro por sí solos. Muchas veces los procesos geológicos naturales
también pueden crear este tipo de señales. Afirman claramente que hasta que se complete la verificación científica independiente, ninguna afirmación sobre una cámara oculta o un tesoro de 126 millones de dólares debe aceptarse como cierta. Por eso los expertos siguen pidiendo a la gente que tenga paciencia. Aún así, una cosa está ahora absolutamente clara. Oak Island ha vuelto una vez más a los titulares mundiales. Plataformas de noticias internacionales, canales de documentales y comunidades de misterio se centran ahora en esta investigación. Todos están esperando los informes finales del laboratorio y la próxima actualización de la excavación, el plan de excavación final. Después de revisar los datos recopilados durante varios meses mediante escaneos terrestres, muestras de núcleos profundos y análisis de laboratorio, Rick y Marty Lagina dejaron claro que la siguiente etapa de la investigación se llevaría a cabo con el mayor nivel de cuidado. El equipo dice que esta vez el objetivo no es solo alcanzar mayores profundidades, sino recuperar de forma segura cualquier estructura oculta, cámara o evidencia importante bajo tierra, sin causar ningún daño. Es por eso que el plan de excavación final ha sido diseñado para ser mucho más científico y organizado que antes. Según la nueva estrategia, el equipo decidió utilizar sistemas de perforación de alta precisión, equipos avanzados de monitoreo subterráneo y tecnología de mapeo digital. Para la investigación se ha dado máxima prioridad a las zonas que muestran las señales más fuertes. El primer trabajo se centrará en las zonas a una profundidad de alrededor de 170 a 190 pies, donde los escaneos del suelo y las muestras de núcleos parecen apoyarse entre sí. Un equipo conjunto de ingenieros geólogos y arqueólogos monitoreará cada nueva perforación en tiempo real para que cada cambio encontrado bajo tierra pueda registrarse de inmediato. Pero esta vez, el mayor cambio se ha producido en la forma en que se lleva a cabo la excavación. Rick ha indicado claramente que no se eliminará ninguna capa rápidamente. Cada 5 pies se separarán muestras de suelo, rocas, fragmentos de madera y otros materiales. La ubicación, profundidad y posición de cada evidencia se registrará en un registro digital para que no falte información durante las pruebas de laboratorio posteriores. El equipo cree que incluso un pequeño error podría destruir para siempre la pista más importante de la investigación. Es por eso que esta vez se ha dado la máxima prioridad a la seguridad y la protección de pruebas. La maquinaria pesada solo avanzará después de la aprobación de científicos e ingenieros. Si en algún momento se encuentran signos de una estructura construida por el hombre, la excavación se ralentizará inmediatamente y continuará bajo la supervisión de expertos. Rick y Marty creen que si quieren alcanzar la posible cámara del tesoro de 126 millones de dólares, la paciencia será su mejor arma. ¿Qué cambiará si se encuentra la cámara del tesoro? La investigación ha llegado a un punto en el que la pregunta más importante ya no es solo qué se esconde debajo de Oak Island. La verdadera pregunta es qué tan grande sería el impacto si realmente se encontrara allí una cámara del tesoro escondida. Muchos expertos creen que si los escaneos del terreno, las muestras de núcleos profundos y los informes de laboratorio apuntan todos en la misma dirección, y se descubre una cámara construida por humanos durante la excavación final, no solo marcaría el final del misterio de Oak Island, sino que también podría comenzar un nuevo capítulo en la historia. Sin embargo, todavía no se ha confirmado oficialmente ningún descubrimiento de este tipo. El primer impacto sería en el propio misterio de Oak Island. Muchas de las preguntas más importantes que han desconcertado a cazadores de tesoros, investigadores e historiadores de todo el mundo durante más de 230 años, finalmente podrían tener respuesta. Si dentro de la cámara se encuentran artefactos relacionados con una civilización, expedición o grupo histórico antiguo, los investigadores pueden comenzar a reexaminar todos los mapas, documentos y registros de excavación antiguos que anteriormente se consideraban incompletos o menos importantes. Esto podría reescribir toda la historia de Oak Island desde una perspectiva completamente nueva. El impacto de este descubrimiento
no se limitaría únicamente a Oak Island. También podría traer cambios importantes al mundo de la arqueología y la búsqueda de tesoros. Los métodos de investigación en muchos sitios históricos antiguos de todo el mundo podrían cambiar. Los escaneos terrestres avanzados, los mapas profundos y las pruebas científicas recibirían más importancia que nunca. Muchos expertos creen que si se confirma que aquí hay una estructura construida por el hombre, también se podrán volver a examinar registros antiguos y datos geológicos de otros lugares. No solo eso, sino que algunos historiadores creen que si la evidencia encontrada dentro de la cámara está relacionada con un evento histórico importante o una expedición antigua, es posible que sea necesario revisar nuevamente varios capítulos de los libros de historia. Pero el equipo sigue dejando claro que la verificación científica independiente es el paso más importante antes de llegar a una conclusión importante. La investigación de Oak Island ha llegado a su etapa más importante y decisiva. Los escaneos del terreno, más de 4.000 puntos de escaneo, más de 35 muestras de núcleos profundos, análisis del flujo de agua, y meses de excavación ciertamente le han dado al equipo muchas pistas nuevas. Pero Rick y Marty Lagina saben muy bien que el mundo acepta cualquier descubrimiento importante solo después de que haya pasado todas las pruebas científicas. Por este motivo ahora la atención se centra principalmente en las pruebas finales de laboratorio y la verificación independiente en lugar de en la excavación. El equipo dice claramente que no sería correcto reclamar una cámara del tesoro de 126 millones de dólares sin pruebas científicas sólidas. Actualmente están realizando varias pruebas finales al mismo tiempo. Los fragmentos de madera se están datando con carbono. Las capas de piedra se examinan mediante análisis geológicos. Se están analizando las trazas metálicas para determinar su composición química, y también se está llevando a cabo un examen microscópico de alta resolución. Al mismo tiempo, los nuevos datos de exploración del terreno se comparan con registros de perforaciones y mapas subterráneos antiguos. Los investigadores quieren descubrir si todas las pruebas procedentes de diferentes fuentes apuntan realmente hacia la misma estructura subterránea o si se trata simplemente de señales geológicas diferentes. Cada nuevo informe se verifica varias veces para garantizar que no haya posibilidad de error. Por eso el papel de los expertos independientes se considera el más importante. El equipo quiere que los informes finales sean examinados por laboratorios externos y también por geólogos experimentados. Solo si los informes de diferentes instituciones llegan a la misma conclusión, será posible confirmar una estructura construida por el hombre o una cámara oculta. Esto también aumentará la credibilidad de todo el descubrimiento y proporcionará una base científica más sólida ante el mundo. Ahora toda la cuestión se reduce a un solo informe. La verificación científica final demostrará que una posible cámara del tesoro de 126 millones de dólares está realmente escondida debajo de Oak Island. O este misterio dejará una vez más al mundo con preguntas sin respuesta. La respuesta solo vendrá de las investigaciones y de los informes finales de los próximos días. Pero una cosa es segura: la historia de Oak Island se encuentra ahora en su punto de inflexión más emocionante, y la próxima revelación podría cambiar para siempre el futuro de este misterio de 230 años.